Señoras y señores, muy buenas noches. Qué bueno que nos estén acompañando como todos los días. Sean bienvenidos a otra emisión de Su Grado 33. Como ustedes saben, la tecnología está generando cambios apresurados, incluso en la geopolítica de la energía y en el futuro petrolero. La explotación del esquisto por parte de los Estados Unidos está cambiando los esquemas conocidos. Como se sabe, es un procedimiento para extraer petróleo de unas piedras específicas de las cuales los Estados Unidos tienen abundancia. Pero el único país petrolero que parece no darle la importancia que eso tiene es precisamente Venezuela, que sigue aferrada al procedimiento convencional. Es la faja del Orinoco, la reserva de petróleo más grande de este mundo. Es la reserva de petróleo más grande de este mundo. Aquí hay, miren, más de 1 millón de millones de barriles de crudo, ahí abajo, bajo la tierra. 1.3 y 1.360 por ahí. Millones de millones. Es la reserva más grande del mundo, sumada a las otras reservas que tiene Venezuela hace tiempo ya. Pero fue la revolución la que rescató la faja del Orinoco, que estaba privatizada. Cuando uno revisa las estimaciones de las distintas fuentes energéticas, políticas y geopolíticas sobre la producción a futuro de los extrapesados y los bitúmenes y las arenas bituminosas, encuentra que entre los dos, para el año 2035, no llegan a los 6 millones de barriles. Como las arenas, los bitúmenes y los extrapesados solamente existen entre Canadá y Venezuela, bueno, Canadá aspira a producir a partir de esos bitúmenes y de esas arenas, para exportar, por supuesto, 4 millones de barriles diarios. A lo sumo, Venezuela puede producir entre 1.5 y 2 millones de barriles diarios de la faja para el año 2035. Aquí se habla de producir 6 millones. ¿Por qué no podrá? Porque no vamos a conseguir quien esté dispuesto a venir a invertir los recursos necesarios para producir más allá de 1.5 a 2 millones de la faja, y nos vamos a tener que quedarnos con el petróleo extra pesado de la faja. En este cambio se nota que los Estados Unidos desde hace varios años vienen apoyados en lo que es su gran fortaleza, el desarrollo tecnológico. Vienen trabajando el área de la energía, y la última manifestación de ese gran avance tecnológico está en la producción tanto de gas como de petróleo de la roca de esquisto. En la faja del Orinoco reside el más grande potencial económico que tiene no solo Venezuela, Suramérica, Mercosur. El más grande potencial, la faja del Orinoco. ¿A qué ha venido en los últimos 10 años apostando la Venezuela de Hugo Chávez? A la faja del Orinoco. Cada vez que el presidente Chávez habla, él la menciona como la reserva más grande del mundo, y como si el futuro fuera un futuro lleno de prosperidad para Venezuela, simple y llanamente porque tenemos reservas petroleras en la faja, que por cierto, en su inmensa mayoría son petróleos extrapesados y bitúmenes. Hace 8 años producían 10.000 barriles diarios del petróleo a través de la roca de esquisto, y ahora, después de 8 años, están en 500.000 de barriles diarios. Para el 2017 se proyecta que se producirá 1,5 millones de barriles diarios del esquisto. Uno de los pocos países en el mundo donde las reservas de petróleo crecen y crecen es Venezuela. Y la producción de los llamados petróleos convencionales, petróleos livianos y medianos, está estancada desde hace ya casi 20 años. Esto de que
de que la faja es el futuro de Venezuela y que, por cierto, la faja ha sido más de una oportunidad objeto de planes imperiales de ocupación. No es así. Simple y llanamente la faja será destinada como una fuente más de energía para la matriz energética global manejada por factores de poder como Estados Unidos y China, y que le toca 1.5 a 2 millones de barriles, y que si algún alto funcionario o el propio presidente Chávez insisten en que no es así, pues tendrán que ir a la luna a conseguir quien invierta más allá para poder sacar más petróleo de la faja. Al regreso, los orígenes de la revolución tecnológica en los Estados Unidos que tanto puede afectar a Venezuela. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos en instantes. Quizá como consecuencia del mensaje presidencial, muchos piensan que los Estados Unidos dependen en gran medida del petróleo venezolano, pues nada más lejano de la verdad. Además de que el cliente del norte, que por cierto es uno de los pocos que paga rigurosamente el crudo venezolano, cada vez nos compra menos. Ya tiene prevista una fecha no muy lejana, donde probablemente prescindirá totalmente del petróleo criollo. La primera reserva de petróleo de este mundo. ¿Ve? Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes. Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ahora nos encontramos con la sorpresa de que los precios del petróleo se mantienen altos y estos países desarrollados, particularmente los Estados Unidos, que tienen el nivel tecnológico más alto del globo, bueno, sigan drenando petróleo a partir de lo que podríamos llamar coloquialmente una piedra, que es el esquisto. O sea, no tienen que ir al Medio Oriente, no tienen que ir a Venezuela, no tienen que ir a la costa occidental del África, simple y llanamente con ir al estado de Dakota, bueno, perforar y sacar la piedra pueden producir petróleo y pueden producir gas. Pero dejemos que nos cuenten cuál es el origen de esa revolución tecnológica que tanto puede afectar el suministro de energía. Paralelamente al estallido de la crisis petrolera internacional en 1973, irrumpió en el escenario mundial la primera revolución tecnológica del hombre. Esa revolución tecnológica sirvió como base fundamental para que los países consumidores de petróleo que habían sido derrotados por la OPEP ese año pudieran llevar a cabo políticas y estrategias que los desembocara en una derrota de la OPEP en enero de 1986, cuando los precios colapsaron y más nunca la OPEP volvió a fijar el precio. Solo se ha dedicado desde entonces a dosificar la oferta para influenciar el precio que sería fijado en las bolsas del mercado mundial, tanto la de Nueva York como la de Londres. El liderazgo norteamericano, la actualización de su liderazgo, podríamos llamarlo, apoyado en el desarrollo tecnológico. El punto central de su agenda internacional, que era la seguridad y la lucha contra el terrorismo, hacia los asuntos económicos y el gran tema de la globalización. A pesar de que los precios se mantuvieron deprimidos, los precios del petróleo, desde 1986 hasta el año 2004, la inserción abrupta de dos países
demográficamente inmensos como China e India, empezó a producir a partir del 2005, a producir efectos terribles en el precio del petróleo por la demanda de dos economías que todavía no están suficientemente desarrolladas de formas clásicas y convencionales de energía como es el petróleo. Las guerras, como la de Irak y la de Afganistán, son canceladas por la élite demócrata norteamericana, y en el Medio Oriente, como se vio con la presencia durante los últimos acontecimientos de la secretaria de Estado, que abandonó la gira que estaba haciendo con el presidente Obama por el sudeste asiático para ir a encargarse de que estos acuerdos de tregua se materializaran. Ese alto precio ha servido a partir de la segunda mitad de la primera década de este siglo para que otras formas de energía que no eran rentables producirlas entraran en el mercado de una manera intensa. En eso entró el petróleo del esquisto y el gas del esquisto, en adición a otras formas renovables como la energía eólica, la de los vientos, la energía solar, etc. Al regreso, el mito de la reserva casi inagotable de gas. Hacemos una pausa para breves mensajes comerciales y regresamos enseguida. Según expertos, los venezolanos manejamos distintos mitos. Uno de ellos es que tenemos una reserva de gas casi inagotable. Recordemos que no hace muchos años se habló de un gasoducto que partiendo de Venezuela llegaría a la Patagonia Argentina, llevando gas nacional. Nosotros llegamos a cerca de 196 billones de pies cúbicos de gas. Y esto no incluye el gas que estamos comenzando ya a descubrir, habrá que certificarlo, de la faja petrolífera del Orinoco. Nosotros estamos apuntando la última prospectiva, ministro Ramírez, que hicimos a 500 trillones de pies cúbicos. Ese es el estimado. Hasta ahora esto es lo que está aprobado. Pero ya esto nos coloca en uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a países con reserva de gas natural. Nosotros pudiéramos ubicarnos incluso muy cerca de Rusia, que es el primero en el ranking mundial, una vez que certifiquemos el gas que hay en la faja petrolífera del Orinoco y sigamos descubriendo, como creemos que va a seguir apareciendo gas costa afuera. Es bueno advertirle al pueblo de Venezuela, de nuevo, que toda América Latina y el Caribe no llegan al 5% del gas del mundo, mientras que Rusia tiene más del 35% del gas del mundo, Irán tiene el 23% del gas natural del mundo, y Qatar tiene el 16%, un país que en muchas ocasiones más pequeño que cualquiera de esos estados grandes de Venezuela. Y sin embargo, el presidente Chávez siempre habla de que este es un gran reservorio de gas. América Latina no tiene gas natural. Y Venezuela, que tiene la mitad del gas de América Latina, o sea, el 2.5% del gas del mundo, su gas es gas asociado a la producción de petróleo. Si no se produce petróleo, no se puede producir gas. Gas libre no tenemos, apenas tenemos el 10%. En cuestión de gas libre, Bolivia, un país pequeño, con poca reserva de gas, porcentualmente y proporcionalmente hablando, tiene más gas que nosotros, porque casi todo su gas es gas libre. O sea, ellos pueden perforar yacimientos de gas y sacar puro gas, no tienen que sacar petróleo. Pero también en este terreno el procesamiento del esquisto está arrojando resultados sorprendentes. En el caso del gas, fue tan impresionante que los precios del gas han bajado a los niveles de los años 90.
O sea que cuando aquí se discutía lo del proyecto Cristóbal Colón, que no era rentable porque los precios estaban bajos, bueno, hoy estamos encontrándonos en un nivel similar. ¿Cómo están las élites gobernantes de los países reaccionando frente a esta realidad? Veamos al primer productor del mundo de petróleo, que es Rusia. Está viendo como un desafío lo que puede ocurrir con el petróleo de esquisto, porque hace 10 años plantean todos sus planificadores estratégicos, sus geoestrategas, el Ministerio de Energía ruso, no se pensaba que los Estados Unidos pudieran autoabastecerse de gas, lo que después de 10 años ocurre. Entonces ellos están planteando que eso también puede ocurrir con el petróleo. Puede ser que dentro de 7 o 10 años sea también una realidad en los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué debe hacer Rusia? Debe diversificar su economía, aprovechar que ingresó a la Organización Mundial del Comercio este año con una gran cantidad de facilidades para avanzar en la diversificación de la economía. Justamente en la última parte de Grado 33 veremos cómo están reaccionando los distintos gobiernos ante la nueva revolución energética. Regresamos luego de breves mensajes comerciales en solo unos instantes. No se aparte. Es interesante observar la reacción de los gobiernos de distintos países que sienten que las modificaciones en la geopolítica energética les pueden afectar. Los Estados Unidos, con su tecnología y con sus políticas de importar cada día menos y aumentar la eficiencia, bueno, van a lograr en el año 2035 que su dependencia de los líquidos, no solo del petróleo, sino todos los combustibles líquidos, llegue al 37%. En cuanto al petróleo importado o los líquidos importados, bueno, la tendencia es no importar del Medio Oriente, dejarle esa zona a China e India por la cercanía, ahorro en el transporte, y aparte de eso, si los Estados Unidos se retiran de esa zona, porque pues no habrá imperio a quien culpar en el Medio Oriente. Y parece ser que la política aplica también en el caso de Venezuela. Ir cada día importando menos de Venezuela y dejarle el camino abierto a China, que por cierto no es malo que Venezuela apueste a que su cliente principal en el futuro sea China y no los Estados Unidos. Como se habla tanto de patriotismo y tal, me parece que cómo expresan y demuestran, mejor dicho, su patriotismo, la intelectualidad rusa, bueno, abriéndole camino y señalándole a la sociedad por dónde debe orientarse para los 10, 15 o 20 años que vienen. ¿Ok? Entonces, están viendo a futuro y están proponiendo por qué no puede continuar Rusia siendo un exportador de petróleo, de gas y de metales, donde está el 80% de sus ingresos por exportación. Yo creo que toda Venezuela, independientemente de que se trata de un sector político u otro, deberían ver las cosas con mucho realismo, porque la matriz energética global se está redistribuyendo y pareciera que a Venezuela le está tocando a los chinos. Eso no hay que ver, hay que verlo con normalidad, porque los chinos son un factor importante en el mundo hoy y cada día van a ser un factor más importante. La élite gobernante de Brasil, el país emergente que forma parte de los BRICS, ¿cómo está reaccionando a este redespliegue económico que se está dando de parte de los Estados Unidos? Bueno, está insertándose, sabiendo lo que está ocurriendo a nivel global, y se está enganchando al desarrollo científico, tecnológico de los Estados Unidos. Como consecuencia de los altos precios del petróleo que facilitaron la explotación de formas alternas de energía, Estados Unidos en solo 6 años
logró bajar un 15% su dependencia del petróleo importado. Eso hizo que los Estados Unidos pasara a ser un país dependiente de la importación en un 60% en el año 2005, a ser dependiente del petróleo importado en solo un 45% en el año 2011. Eso, por supuesto, no solo se debió a la entrada de nuevas formas de producir petróleo y gas, sino también a que la tecnología cada día hace más eficiente el uso de las fuentes primarias. Argentina expropió y confiscó a la petrolera española Repsol. El yacimiento más importante de Argentina es el de Vaca Muerta, en donde ahora se plantea que la razón por la que se hizo esa expropiación era porque hay grandes reservas de esquisto en Argentina. Frente a estos desafíos, donde los Estados Unidos para el año 2040 no solamente no aumentarán su consumo de combustibles líquidos, particularmente el petróleo, sino que en cifras absolutas bajarán a 18 millones, las estimaciones dicen que bajarán a 18 millones de barriles diarios, mientras el consumo de energía para los próximos 25 o 30 años subirá el 50%. O sea que importarán menos petróleo y los países que le exportaban a Estados Unidos encontrarán que no hay posibilidad de exportarle más. Bien, señoras y señores, hemos llegado así al final de otro Grado 33. Gracias por haber estado allí. Les recordamos que nuestra cita se renueva cada día de lunes a viernes a las 8 en punto con Grado 33 por Globovisión.